Sean bienvenidos a nuestro cuarto webinar de la serie ITSM. En esta ocasión estaremos hablando acerca de cómo simplificar la gestión de cambios de IT con buenas prácticas. Es un verdadero gusto para los que están con nosotros. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas durante el webinar. Este día, el webinar será impartido por el CEO y fundador de Agrega, quien cuenta con 22 años de experiencia en el área de IT. Es apasionado por la tecnología, música y la cocina. Omar Madrid. Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación, Douglas. Espero que estén muy bien el día de hoy. Muy bien, la idea de lo que vamos a cubrir el día de hoy, la agenda, bueno, más o menos anda similar a lo que hemos trabajado en los demás webinars, que una parte conceptual, o sea, todo lo que es un framework de referencia para efecto de que si vamos a implementar algo en nuestras organizaciones que tenga un sentido, un framework. Otro sería cómo llevarlo ya a la realidad, porque muchas veces podemos tener la teoría y resulta que es mucha dificultad llevarlo a una realidad. Entonces la idea es que presentaríamos un par de ideas de cómo implementar o llevar a la práctica esa teoría que tiene ese framework. Y después de una demostración diría una herramienta, ver cómo se vería la práctica, porque finalmente esto requiere una herramienta atrás que nos ayude pues a automatizar todas esas tareas y entraríamos a responder las preguntas que ustedes vayan planteando en el transcurso del webinar. La idea que sea una hora el contenido, esperemos pues cubrir todo lo que se requiera en ese tiempo. Bien, para entrar a la parte conceptual, la idea aquí es refrescar un poco los conceptos frente a lo que está sucediendo con ITIL, frente al refrescamiento, diría, la nueva versión ITIL 4, en la que presenta, bueno, el webinar no pretendo yo hacer una capacitación de ITIL, pero sí tomar, obviamente, los conceptos de ahí. Entonces, lo que vamos a tratar hoy sobre el tema de cambios, entra en una de las prácticas, que ahora se llaman prácticas de ITIL, bajo el dominio de Service Management Practice, en donde yo tengo una serie de prácticas que me ayudan a la entrega de ese servicio o la administración de ese servicio que ya tengo en producción o que estoy mejorando. ¿Okay? Básicamente, la idea de ITIL 4 es cómo brindar el mejor valor o el mayor valor al cliente a través de una gestión correcta de esos servicios. ¿Okay? El alineamiento que estos puedan tener con la estrategia de la organización y con otras metodologías que puedan ayudar a hacer mucho más ágiles la gestión. Entonces, primero definamos qué es un cambio. Dice, bueno, ITIL dice que es la adición, modificación o retiro de todo aquello que pueda tener un efecto directo o indirecto en los servicios. ¿Okay? Entonces, la idea es, en la actualidad tenemos servicios, ya sea independientemente qué tipo de negocio, potenciados o habilitados por tecnología. ¿Okay? La mayoría de los servicios los vemos, carritos de compra, banca en línea, o sea, sistemas de recursos humanos, o sea, todos esos servicios están potenciados por tecnología. Entonces, cualquier adición, modificación o retiro que afecte directamente o indirectamente a los servicios, eso es considerado un cambio. ¿Okay? El propósito de Change Controls, como se llama ahora en ITIL versión 4, pasó de Change Management 3, que era un proceso a hacer una práctica en Change Control. Dice, la idea es maximizar el número exitoso de cambios en un producto o servicio, asegurándonos que los riesgos sean debidamente evaluados, con la autorización requerida y gestionado bajo un calendario de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Al final entendemos que los cambios finalmente puedan generar algún tipo de riesgo en la provisión del servicio, es decir, pueden tener un impacto en ese servicio. La idea es que sean debidamente evaluados por ciertos roles, ya vamos a ver eso un poquito más adelante de los roles, y que sean autorizados. Ahora, aquí entra, y lo vamos a ir hablando en todo este webinar, que muchas veces este tipo de autorización resulta ser burocrática o engorrosa. Y lo que se busca aquí es ser algo mucho más rápido. ¿Okay? Lo que está buscando el Framework ITIL versión 4 es estar muy de la mano con Ágil, con
con Lean, o sea, con DevOps. Es decir, entonces hay cierto nivel de agilidad. O sea, no es incongruente ITIL 4 o Change Control en la modernidad de ágil, sino que tiene que haber una versión, diría, o una visión holística sobre cómo hacer práctico, pero que siempre tenga la evaluación y la autorización requerida de esos cambios. ¿Ok? Y bajo un calendario, si vemos, digamos, el tema de Agile a través de Scrum sobre los sprints, nosotros podríamos ver que se puede implementar un calendario de cambios a través de, al final, a la finalización del sprint, paso a una producción. O sea, no está en contra, pues, de una agilidad. Muy bien. Change Control dice, debe equilibrar la necesidad de realizar cambios beneficiosos que añadan valor con la necesidad de proteger a los clientes y usuarios sobre el efecto adverso que estos cambios puedan tener. Es decir, aquí conecta mucho, si tenemos el cuidado correcto, quiere decir que vamos a minimizar esas incidencias posibles que surjan a partir de esos cambios generados. Y si surgen, pues cómo nosotros podemos manejarlo, porque tampoco es exento de que tengamos, aunque tengamos un buen proceso, buenas prácticas, está exento de que un cambio pueda generar algo adverso para el usuario final. El tema es cómo manejamos esa adversidad también. ¿Okay? Yo diría a través de conexión de otras prácticas, como incidentes. También vamos a hablar un tema de cómo me comunico correctamente con esos usuarios finales. ¿Okay? Bien, ITIL 4 define que pueden haber diferentes tipos de cambio. O sea, y básicamente es como una referencia. Es decir, yo podría tener más tipos de cambio, yo diría estarían como clonados basados en estos tres principales que ITIL menciona. El primero sería un cambio estándar. Ese cambio estaría denominado bajo una sombría de un cambio de bajo riesgo y que puede estar preaprobado, es decir, por la autoridad de aprobación puede estar preaprobado ya, de forma de que simplemente lo que se haga es ejecución. Ahora, tiene que estar documentado, es decir, tengo que estar claro cuáles son esos tipos de cambio que entran bajo la sombrilla de cambio estándar. Y ya lo vamos a ver pues, en el tema de la ejecución. Y típicamente pueden ser iniciados a través de un service request o un cambio operacional dentro de al darnos cuenta de que hay una posible mejora en nuestra infraestructura, podría ser, entonces puede ser ejecutado a través de ahí. Otro es el cambio normal. La idea que puede existir un riesgo sobre este cambio, pero la idea también es que exista una autoridad que apruebe de una forma rápida, y aquí subrayo rápida, de una autoridad de cambio. Y digo rápida porque hemos visto nosotros en pues todos estos años que llevamos en la industria del ITSM implementando, que este es uno de los factores determinantes, o sea, cómo lograr esa agilidad, esa rapidez. Y muchas veces es burocrática en el sentido es que tiene que pasar por un montón de gente, pero más que todo para aliviar la responsabilidad. Yo digo aquí, tiene que haber esos roles, tiene que tomar ese ownership o ese apropiamiento sobre su rol, sobre qué esperamos de ese rol para efectos de lograr esa agilidad en el negocio. ¿Okay? Creo que ahí es el primer cambio cultural que tenemos que hacer en las organizaciones. Lo he venido hablando en los webinars pasados sobre cambiar de una organización apagafuego o una organización busca culpables a una organización que aprenda de esos errores. O sea, que no castigue tanto el error, pero sí aprenda de ellos para efectos de tener una mejora continua. Bien, entonces hablábamos que son autorizados por una autoridad de cambio de forma rápida, es decir, sin detener al negocio. Otro aspecto interesante de esto es que este cambio normal, ya hablándolo con temas de DevOps o Ágil, es que puede estar integrado en un Continuous Delivery o un Continuous Integration. O sea, no quita que esto sea parte de ese proceso de Continuous Delivery. ¿Okay? Entonces, ya vamos a ver en términos de herramienta cómo podríamos hacer eso a través de APIs, porque finalmente el API me ayuda a bajar la cantidad de tiempo que le puede tomar a alguien estar tocando un par de botones para poder ejecutar todo esto que estamos hablando. Entonces, la idea es, a través del mismo API, yo puedo hacer todas las operaciones
creación del cambio, aprobación, etc. Muy bien. Existe otro cambio, que es el cambio, diríamos, la tercera categoría de cambio, o tipo de cambio, sería un cambio de emergencia. Pues la palabra ya lo dice, la idea es, se implementa para responder a un incidente, ¿ok? O incidente, llamémoslo incidente de afectación de servicios, en el que dejó de estar disponible, o hay o estamos incumpliendo ciertos niveles de calidad de ese servicio, no necesariamente completamente caído, pero sí hay una afectación al servicio. O aspectos por seguridad, es decir, hubo un incidente de seguridad y nosotros estamos respondiendo a él. Imaginémonos que respondemos a través de un patch, instalación de un parche, un cambio de configuración de un puerto o un hardening de esa implementación que tenemos. Entonces, cambio de emergencia busca hacer eso. Lo que típicamente es, bueno, obviamente no están incluidos en un calendario de cambios. O sea, ¿por qué? Porque se ejecutan en demanda. O sea, si tengo un incidente, tengo que resolverlo. Entonces, aquí no requiere, digamos, que esté en un calendario. Tampoco requiere, diríamos, todo un proceso de aprobación. Aunque no quitaría yo el tema, me refiero a una aprobación a través de una autoridad, digamos, como un CEO o una autoridad muy elevada, a efecto que sea burocrático, sino más bien por un ownership técnico en el que yo digo, sí, entiendo el riesgo de ese cambio, imaginemos de seguridad, entiendo el riesgo de seguridad y entiendo la afectación a la operación y entiendo qué va a pasar después de que implementemos ese cambio. Entonces, con todo ese entendimiento, puedo empujar la ejecución de ese cambio de emergencia. ¿Okay? Entonces, más o menos por ahí anda el tema. Entonces, como decía, puede haber una autoridad separada, es decir, no implica que no va a haber esas manos que estén aprobando, simplemente es no burocrático, porque estoy buscando responder lo más rápido al incidente. Recordemos que si lo conectamos, si esto es otra buena práctica, el tema de conectar todas estas change control con incident management, que incident management busca resolver lo más rápido posible esos incidentes, bajando el tiempo en la que me toma a mí resolver el incidente. Entonces, la autoridad tiene que ser lo suficientemente ágil para efectos de implementar este cambio de emergencia. ¿Okay? Bien, ya hemos hablado, ha venido aquí la palabra Change Authority, eso lo habla ITIL 4, la idea dice, bueno, puede ser un equipo, un supervisor, un gerente, un director general, junta directiva, puede ser un cliente inclusive, o algún regulador, ahí dependerá la naturaleza del cambio y cómo ese cambio impacta en qué servicio, porque pueden haber diferentes actores en las que ese cambio sea afectado. O seguramente un servicio que exista una regulación y voy a ejecutar un cambio, tiene que ser aprobado por ese regulador. Entonces dependerá mucho, digamos, de la situación de ese servicio en la que estemos haciendo ese cambio, así como también del enfoque que se tenga en la organización y la cultura de la organización. Y aquí nuevamente caemos en un tema de cultura organizacional, que ITIL lo toma como una práctica de cambios en la organización. Mucho lo que está pasando ahora en términos de agilidad es que nos damos cuenta de que puede estar toda la tecnología necesaria, pueden estar las personas, puede estar proveedores, pero si no está un cambio cultural frente a la agilidad, entonces esto finalmente no va a pasar. Entonces, aquí la autoridad va a depender también de esa cultura organizacional. Si tenemos una cultura organizacional de poco empowerment a los bajos niveles, seguramente vamos a tener varios niveles de autoridad de aprobación de cambios. Si tenemos una cultura organizacional de bastante empowerment, que no busco culpables, sino que busco soluciones y de mucha agilidad, entonces esa autoridad va a ser descentralizada, es decir, una organización de alta velocidad de adaptación a los cambios, entonces típicamente va a ser descentralizada. Otro ejemplo es en equipos de ágiles. Entonces, la idea es darles ese empowerment para efectos de que ellos mismos autoricen ese cambio. Y si hubo algo, entonces tienen que buscar la forma de revertir y seguir ejecutando ese continuous delivery o continuous deployment, continuous integration. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se buscaría aquí.
Insisto, esto lo que busca es salirnos mucho de un tema burocrático y entrar a lo que es ágil, ¿okay? Es una organización mucho más ágil. Bien, otro aspecto importante de lo que es la práctica de cambios es la parte de la comunicación. Entonces, eso es importante porque independientemente de la autoridad de cambio, la comunicación es a todos los actores involucrados en la organización, diría, involucrados también en el consumo de ese servicio. Es decir, yo podría tener servicios a lo interno de la organización o servicios hacia lo externo, o sea, a cliente final. ¿Okay? Y eso está pasando mucho, que ya tenemos servicios, independientemente del negocio que sea, servicios consumidos por nuestros clientes. Entonces, ¿qué sucede acá? Es que la idea es cómo nosotros hablamos con esos clientes. Muchas veces yo he visto organizaciones con una cultura que dice, bueno, podemos bajar el servicio, preguntamos cuál es la ventana en que se puede hacer, y dice, no, en cualquier momento lo podemos hacer. Entonces, hay una cultura que no de enfoque al cliente, independientemente cliente interno o cliente externo, que independientemente del horario pueden bajar o no el servicio. Entonces, eso yo diría que ahí hay que empezar a hacer esa transformación organizacional en torno a que independientemente si es 1 minuto o 5 minutos, tiene que haber un plan de comunicación frente a esos usuarios. ¿Por qué? Porque si no, impactamos después a lo que es, digamos, nuestro service desk. ¿En qué sentido? Si yo impacto un servicio a través de un cambio, seguramente voy a tener incidencias en las que yo no me comuniqué bien con el cliente, que habrá una afectación de tal hora a tal hora por producto de un cambio. Entonces, lo que va a reportar el usuario es, no tengo disponibilidad de ese servicio. Acá, seguramente, viene otro factor importante, yo diría mercadeo, call centers, ahí dependerá de qué tipo de organización sea, es que típicamente no están informadas de los cambios que están pasando que afecten a los clientes finales. Y seguramente muchos les sonará, y yo he escuchado muchos casos, sobre todo en el sector bancario, en la que se estaba haciendo algún mantenimiento en la banca y el call center recibe un montón de llamadas y no sabía qué estaba pasando, y resulta de que mucho cliente insatisfecho porque no hay una comunicación indicando de que va a haber ese tipo de afectación. No está ni siquiera pública al usuario final, ni siquiera a este contact center en la que está recibiendo todas las quejas o peticiones de los usuarios finales. Entonces, plan de comunicación en una buena práctica de cambios es bastante, de change control, bastante importante. ¿Okay? Bien. Bien, como hemos hecho en los demás webinars, vamos a ver cómo Change Control contribuye a ese Value Change, que es el concepto nuevo que tiene ITIL 4. Para quienes estén estudiando ITIL 4, pues la idea es, hay un cambio radical en aquel círculo que teníamos de mejora continua. Ahora es una cadena de valor, es un sistema de valor que se implementó a través de cadenas de valor. Entonces, tiene varias, diríamos, partes. Una de ellas es el plan. La idea dice, bueno, los cambios, cómo impacta o cómo contribuye Change Control en el Value Change, en la parte de plan. Los cambios en los productos y portafolio de servicios políticas requieren un cierto nivel de controles, y la práctica de control de cambios se utiliza para obtener ese control. ¿Okay? Entonces, tiene ese tipo de impacto en la parte de plan. En la parte de Improve, muchas mejoras requerían que se realicen cambios, y esto debe evaluarse y autorizarse en la misma manera que todos los demás cambios. O sea, la idea es, si yo tengo un ciclo de mejora continua en algún servicio, esos deben de pasar por una evaluación por los contrapartes o los owners de los diferentes elementos de ese servicio, y autorizarlos para efectos de que exista esa mejora continua. En la parte de Engage, no estoy profundizando aquí sobre qué significa cada uno de ellos. Al final voy a mostrar la gráfica del Value Change y posiblemente ahí se entienda mucho más de lo que yo estoy hablando. Engage es lo que hablamos hace un rato sobre qué involucramiento tenemos con ese usuario final. O sea, cómo el usuario final se siente parte de, al ser informado.
Entonces, los clientes, usuarios deben ser consultados, informados sobre estos cambios, dependiendo de qué naturaleza de cambio sea. Obviamente, si es un cambio para hacer un hardening, no lo voy a hacer público porque estoy fortaleciendo la seguridad de mi servicio. Pero si es algo que habilita o deshabilita alguna funcionalidad que el usuario tenía, debe ser informado para efectos que el usuario diga, sí, tengo más cosas o me quitaron esto o me lo quitaron por esto. ¿Okay? Entonces, el engage en el value chain es bastante importante, la contribución que tiene Change Control. Después está la parte de Design and Transition. Dice, muchos cambios se inician como resultado de servicios nuevos modificados. La actividad de control de cambios es importante y contribuye a esta transición. ¿Okay? Como les digo, ya vamos a ver cómo se grafica eso. Después hay otra etapa del Value Chain que es Obtain and Build. Los cambios en los componentes están sujetos a un control de cambios, ya que sea que constituya en caso que se tenga de proveedores. Y esto es importante porque lo que está planteando ITIL 4 es que seguramente nosotros siempre tenemos proveedores y cada vez ese proveedor juega un rol muy importante, ya sea porque sean servicios administrados, outsourcing, es bastante importante en nuestra cadena de valor. Entonces, en la medida que nosotros podamos encadenar todos esos proveedores de servicios sobre la misma estrategia, entonces seguramente vamos a poder tener una buena estrategia de control de cambios. Delivery and Support ya es la parte que es entrego y doy soporte a ese servicio. Dice que pueden tener un impacto, lo que hablamos hace un momento, si hago un cambio y tiene un impacto en la entrega o soporte de ese servicio, la idea es cómo comunicar esta actividad a nuestro Service Desk, digamos que se convierte en el único punto de contacto, según lo decía ITIL 3 y mucho más fuerte en ITIL 4, para que puedan entender qué está pasando o dar su aporte en la evaluación y autorización de esos mismos cambios. Entonces, es importante, digamos, yo creo que es de la que más impacta, ya lo vamos a ver ahí en un código de colores, cómo impacta a las diferentes piezas del value change. Entonces, se miraría algo así. Si ustedes ven, este es el value chain, donde yo tengo en el color 3 el mayor impactación que tiene Change Control. Entonces, lo vemos en Design Transition, Obtain and Build, and Delivery Support, and Improve. Esos son los lugares donde tienen una mayor impacto o una mayor contribución Change Control. ¿Okay? Es básicamente ahí donde estaría su valor. Bien, entramos, bueno, ¿cómo establecer una estrategia? O sea, ¿cómo agarro esa teoría y la empiezo a ejecutar? Y yo diría que ahí es una de las partes más difíciles. Obviamente que si tengo los conocimientos, posiblemente no tengo todo el empowerment o no tengo un ABC para empezar a ejecutar, porque a veces posiblemente queremos hacer todo. Entonces la idea es ser lo más práctico posible y eso yo lo que creo es que lo que busca también ITIL 4, es decir, aterrizar y transformar. No tiene que ser perfecto, tiene que ser continuo, tiene que ser versión 1, versión 2, ¿ok? Entonces vamos a ver este plan que nosotros proponemos. La idea es primero definir cuál es el alcance, o sea, qué vamos a meter en control de cambios, ¿ok? En Change Control. Y aquí puede ser, como lo hablaba en otros webinars que tienen que ver con ITAM y con la parte de CMDB, pues, ¿por dónde comienzo? Yo diría es lo que tiene más relevancia seguramente para la entrega de servicios. Es decir, voy a controlar los cambios en lo que me impacta a los servicios que generan el flujo de efectivo hacia la organización. Entonces, por ahí, digamos, sería un buen comienzo. ¿Qué pueden ser esos? La infraestructura para proveer esos servicios, que pueden ser servidores, red, firewalls, dependerá si son servicios al público, etcétera. Sobre qué aplicaciones, bases de datos, servicio web, ¿ok? Y puede ser sobre cloud también, o sea, ya cloud es importante ya en toda la arquitectura, es decir, yo podría tener un modelo híbrido donde tenga ciertas cosas en SaaS, otras cosas en IaaS, o otras cosas en plataforma como servicio, que son parte integral de todo ese servicio compuesto con diferentes componentes o microservicios, depende de la arquitectura que se vaya tomando, sobre ese servicio que yo provea. Entonces, la idea es definir ese alcance dependiendo el servicio que tiene mayor impacto a la organización.
Y de ahí voy extendiendo la práctica a los demás servicios. ¿Okay? Esas serían las capas. Esto nos dice mucho de quiénes van a ser los roles o los actores al momento que decidamos sobre qué capa. Y sobre todo también quién va a ser la autoridad que nos va a aprobar un cambio que requiere aprobación o quién va a ser cuando tengamos un cambio de emergencia que requeramos una autoridad. Recuerden que siempre en emergencia y normal requiero una autoridad de aprobación. En el cambio estándar yo ya tengo que son cambios que van a pasar siempre y que ya tienen su preaprobación. ¿Okay? Bien, después, ¿en qué me voy a enfocar? Si estoy en una etapa de alta incidencia, pues es muy probable que me enfoque en implementar un cambio de emergencia. O sea, que soy bueno haciendo cambios de emergencia. Entonces, dependerá, digamos, cuál sea el enfoque que esté viviendo la organización en este momento, los servicios o los proyectos. Hemos tenido casos de clientes que están en un proyecto específico de un go live de algún producto, un nuevo servicio, y resulta que ahí hay mucha incidencia y lo que requiero es ser bueno en manejar el cambio de emergencia. ¿Okay? Dependerá de los tres tipos de cambio, estándar, normal, o sea, preaprobado o no aprobado. Ahí dependerá, digamos, lo que sea, lo que finalmente esto es una referencia frente a qué está aprobado, quién es emergencia y qué es, o sea, definir bien esas fronteras para efectos de si tengo cambios que no requieran esa aprobación, entonces no estoy haciendo la organización o la entrega de alguna modificación, una mejora o un cambio burocrática, sino que la entrego rápido. Entonces, la idea es definir ese alcance o cuáles son los cambios que van a caer en cada una de estas tres tipos de cambios. Sobre todo porque impacta a la aprobación. Más que todo, yo diría por eso. Después, ¿quién tiene los roles? O sea, ¿quién es la autoridad de cambio? Que es el concepto que habla ITIL versión 4. Pueden haber una autoridad de CEO, o sea, al final es, no sé, algo que impacta a gran medida los servicios que proveemos o los servicios hacia usuarios finales que requiramos hasta un CEO que apruebe. Puede ser una autoridad técnica, hablamos si es un cambio de emergencia, entonces tengo que definir claramente quién va a ser esa autoridad técnica que va a aprobar ese cambio de emergencia. O puede ser una autoridad de negocio también, o sea, en el sentido de que hay un servicio que impacta un área de negocio o un cambio a un servicio que impacta una unidad de negocio, entonces sea la unidad de negocio que sea la autoridad que apruebe. También eso puede ser mixto, o sea, pueden ser los tres también, 4 o 5, dependerá. Lo importante es ser muy práctico en el sentido de que esto no vuelva lenta la organización. ¿No? Esto no vuelva lento, nuevamente insisto, buscamos organizaciones rápidas que se adapten lo más rápido posible a los cambios del mercado. Y lo que busca ITIL es no frenar ese cambio, no frenar esa continuous delivery, sino que más bien potenciarlo y hacerlo de la mejor manera posible. Bien, yo diría es definir bien claramente, depende de qué tipo de cambios, quién va a ser la autoridad. Esto está muy conectado con lo que hablábamos en el webinar anterior, que lo pueden ver ahí en nuestro canal de YouTube sobre el CMDB. ¿En qué sentido? Es que en el CMDB yo puedo tener claramente si ese cambio de un CI o de un componente de ese servicio impacta a ese servicio. Ahí podemos ver en nuestro CMDB quién es el área usuaria que es afectada. Entonces, ya con eso nos puede decir quién es la autoridad de aprobación de ese cambio. ¿Okay? Entonces, todo eso puede estar documentado en la práctica de CMDB. Muy bien, seguimos. Otro es, bueno, ¿cuáles van a ser las etapas, estados o workflow de ese cambio? Entonces, yo puedo tener un cambio que tiene varias etapas. Esto viene de ITIL 3, que ITIL 4 no ha borrado, simplemente lo que buscamos, lo que se busca con ITIL 4 es una agilidad en todo este workflow, pero no se salta nada de esto. O sea, la idea es que yo tenga etapas y estados en cada una de esas etapas y un workflow dependiendo qué tipo de cambio voy a hacer. O sea, workflow se refiere es en qué orden va y si me salto una u otra. ¿Okay? Ese sería el workflow. El estado, la etapa es esta que ven ustedes aquí. Este sería, digamos, un cambio que tiene 5 etapas, desde un submission, una planificación sobre lo que voy a hacer,
una etapa de aprobación, una implementación y un review. Y finalmente el cierre de ese cambio. Serían 6 etapas. Y después puedo tener estados, es decir, un estado es aprobado, aceptado dentro de esa etapa. Ya lo vamos a ver cómo se puede ejecutar a través de una herramienta. Entonces, este diseño, yo diría lo más simple posible, lo más práctico, lo más holístico, lo más enfocado a esa organización que requiere esa agilidad. Este es otro ejemplo de un cambio que, si lo ven comparado con el anterior, no tiene la etapa de aprobación, es decir, pasa de planning a implementación. Esto podría ser un cambio que esté preaprobado, como vimos nosotros, un cambio estándar de que finalmente ya tengo cuáles van a ser esos cambios y no requieren esa autoridad que apruebe. Simplemente los roles que están dentro de que tienen el ownership de planning y que tienen el ownership de implementación, van a ser los responsables de la calidad finalmente de este cambio. ¿Okay? Y del medir el riesgo y la impactación que tiene este cambio y hacer las comunicaciones apropiadas a la organización. Es decir, todo lo que hemos hablado hasta aquí en este webinar. Muy bien. Por último, bueno, no puedo mejorar nada que no pueda medir. Entonces, finalmente los KPIs o esas métricas que me dicen si es exitoso lo que estoy haciendo, finalmente me va a proveer data para hacer nuestra mejora continua, nuestro CSI que habla ITIL versión 4. O sea, finalmente es, de todos esos cambios que estoy implementando, ¿qué número de cambios o qué tasa de cambios son implementados, diríamos, exitosamente? Es decir, que llegaron a su etapa de cierre completamente exitosa, que pasaron esa etapa de review, ese número 5 o ese número 4 que vemos acá, dependiendo del cambio que sea, llegaron exitosamente. ¿Okay? Ese sería, diríamos, uno de los principales, digamos, KPIs que yo podría usar. Otro es el tiempo promedio de implementar el cambio. Y aquí lo que buscaríamos es la agilidad. O sea, qué tan ágiles somos una vez que hacemos el RFC o la solicitud de ese cambio a la implementación. Si estamos en una organización ágil, seguramente esa organización ya tiene sprints, y eso es a través de Scrum. Entonces, esos sprints me van a decir mi backlog, qué hice, y finalmente qué está listo para entregar. Entonces, la idea es que el tiempo promedio esté dentro de esos sprints. ¿Okay? Esa sería una métrica que buscaría yo ahí. En esto hay ciertas herramientas, o hay herramientas como la que yo voy a mostrarles, que ya implementa, digamos, SLA sobre esos cambios. Es decir, si yo ya tengo cambios preaprobados, digo, este cambio debe ejecutarse en 48 horas. Entonces, o en 24 horas. Ahí dependerá de lo que la organización busque. Entonces, la idea es si se cumplió ese tiempo de implementar ese cambio. Otro es frente a la calidad de ese cambio. En el sentido es si generó nuevos incidentes porque ese cambio fue fallido. Tal vez se planificó, dijo, esto va a resolver el incidente o la mejora que estamos planteando dentro de la infraestructura o dentro de la aplicación. Y seguramente o posiblemente cuando se ejecute ese cambio, lo que sucede es que hay nuevos incidentes, afectaciones a componentes que no sabíamos que estamos interrelacionados, que no teníamos bien documentado dentro de nuestra CMDB, o simplemente un error humano que causó nuevos incidentes. Entonces, esto es importante medir porque nos va a ir diciendo la calidad de implementación de esos cambios. ¿Okay? Ahora, eso tiene que estar muy conectado con el manejo de incidentes, es decir, si tenemos no muy maduro nuestro manejo de incidentes, seguramente, y si no muy maduro nuestro proceso de control de cambios, seguramente no vamos a poder coordinar esa relación. Simplemente voy a tener cambios ejecutados mal que generaron incidentes, pero no voy a encontrar la relación entre ellos. Entonces, lo importante es encontrar esa relación entre ellos. ¿Okay? Eso es vital, diríamos. Después es una tasa de cambios, pasa en organizaciones, obviamente entre más madura soy, esto va minimizándose cada vez, pero tal vez este KPI me sirve en ese proceso de transición de no gestionar, no hacer control de cambios, a hacer un control de cambios en las que tengo yo áreas de negocio que todavía ejecutan cambios que no están planeados. Entonces la idea es qué tasa tenemos de cambios planeados versus no planeados.
y eso me va a ir diciendo qué tanto voy madurando en la adopción de este control de cambio. Muy bien. Eso serían algunos KPIs. Obviamente tienen que haber más y seguramente hay más. Yo insisto, esto es mantenerlo simple para que finalmente pueda hacerlo. Al final yo puedo tener 100 KPIs y me voy a volver loco midiéndolos y finalmente no voy a encontrar el valor de ninguno. Entonces la idea es lo más simple para que genere el verdadero valor a la organización y que nos ayude a cambiar esa organización. Eso es lo que se buscaría. Después, bueno, lo hemos hablado, o lo he hablado yo durante lo que he conversado en los slides anteriores, la interrelación con otras prácticas. Es decir, ya vimos, yo puedo generar, por mala implementación de cambios, nuevos incidentes, pero si no tengo maduro ese proceso de incidentes, seguramente, y no tengo maduro cambio, seguramente no voy a encontrar los incidentes que se crearon producto de esos cambios. Entonces, va a estar completamente desconectado. Si tengo un buen manejo de incidentes, seguramente yo voy a decir, este incidente lo resuelvo a través de un cambio de emergencia. O simplemente este incidente que tiene tal vez una impactación mucho menor, no requiere emergencia, pero sí requiere un cambio que pase por una aprobación. ¿Okay? Y finalmente es cómo mido el impacto de esos cambios, finalmente a través de un correcto análisis de impacto, a través de un CMDB. A medida que las organizaciones son más maduras en este tema, seguramente tendrá una matriz de riesgo que sepa dependiendo qué voy a hacer, seguramente me va a decir qué impacto tiene o qué riesgo tiene esto, para efecto de decir, requiere una autoridad que finalmente me autorice esos cambios, o qué tipo de autoridad me va a requerir de acuerdo a qué cambio voy a hacer. ¿Okay? Entonces, si ustedes ven ahí, ya estoy hablando de temas de impactación, riesgo, conexión con otros procesos, pero la idea es ir avanzando hacia ese punto. Todo esto, al final, la idea es poder llegar a automatizarlo. Y qué mejor que a través de una herramienta. Y eso es la siguiente fase de este webinar, y así ha sido la práctica que hemos venido haciendo, en que presentemos conceptual, una estrategia que hasta nosotros diría nos ha funcionado hasta ahora, y después decir, bueno, ¿cómo se miraría eso en una herramienta? Y eso es lo que vamos a pasar en este momento, a hacer una demostración. Bien, vamos a ver. La herramienta que voy a mostrar es la Service Desk Plus de Manage Engine, que es la herramienta que nosotros somos partner autorizados y tenemos pues, vasta experiencia en implementaciones y un equipo grande, digamos, de implementadores y que estén gestionando buenas prácticas de ITIL o implementando esas prácticas de ITIL o llevándolas a la realidad. Entonces, lo que vamos a ver aquí es lo que la herramienta me ofrece para efectos de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer más ágil eso? Service Desk, pues tiene toda la parte de Change Management y ahí vamos a tocar varias cosas que tienen que ver, digamos, con lo que he hablado hasta ahora. Primero es la idea del tipo de cambio. Y aquí hablamos cuáles son los tipos de cambio que voy a crear. Empezamos la referencia de emergencia, normal, estándar. Ok, ya tenemos una referencia de esos primeros 3 tipos de cambio y de ahí yo puedo crear los míos en función a, puede ser emergencia de redes, emergencia de seguridad. O sea, puedo tener diferentes tipos de cambio dentro del tipo de emergencia, pero con impactaciones o roles de involucramiento diferentes. ¿Okay? Entonces, esto me sirve para crear esos tipos de cambio en la herramienta. Después están los roles. Y aquí en roles, pues la idea es, yo tengo diferentes, tengo approvers, tengo managers, owners, requesters, implementadores, y puedo crear otros nuevos roles dependiendo, digamos, cómo sea la forma que ustedes quieren llevar a la realidad esto. Nuevamente, insisto, entre lo más práctico posible sea, va a ser mucho más efectiva esa adopción. Entonces, la idea aquí, yo puedo decir, bueno, el owner, la idea es que sea quien, como yo les decía, se apropie de ese cambio y lo lleve desde el inicio hasta el final. ¿Okay? Ese sería, digamos, su rol. Y en la herramienta lo que hago yo es darle autorización o permisos para que efectos de que él diría, vea, edite, apruebe alguna etapa de ese cambio que ya la vamos a ver.
Si nos vamos a etapa, la idea es que yo tenga lo que hablamos hace un momento en la presentación. O sea, que yo tenga estas etapas con sus estados y un flujo de ese cambio. Entonces, estas serían las etapas. Esas etapas ya vienen configuradas de acuerdo a lo que vimos acá, estas 5 etapas. Es decir, estas son las que están aquí, aprobación, bueno, empezando por el submission, la planning, implementación, planning, aprobación, implementación, el review y el cierre. Ese sería, digamos, el orden que se sigue. Y en algunos casos yo puedo apagar alguna dependiendo, digamos, del cambio que quiera hacer. Si es un cambio de emergencia, seguramente no voy a planificar, porque no me da tiempo porque estoy llegando a implementación. Entonces me salto planning y voy a implementación. ¿Okay? Entonces esa sería digamos, la idea del flujo que estoy hablando. Si nos vamos a flujo, los workflows, ese sería el concepto. O sea, finalmente yo puedo tener, vamos a aquí añadir uno, digo yo, este es cambio, emergencia, seguridad. ¿Ok? Y lo marco como un cambio de emergencia. ¿Ok? Después yo tengo ese flujo, en donde yo digo qué va a pasar de acuerdo a en qué etapa, en qué stage de ese cambio voy a hacer. Entonces digo, si es aceptado, va a notificarle a quién, va a pasar a tal área. Entonces yo aquí puedo controlar cómo manejar este flujo que estábamos hablando aquí. ¿Okay? Entonces ahí empezamos a ser bastante más prácticos frente a qué etapas y más automatizados a través de la herramienta, que me va notificando, me va diciendo fue aprobado o fue aceptado en esa etapa y pasa a tal rol o tales personas. Entonces aquí importante yo puedo tener, una vez que defino, sí, lo voy a ir conectando aquí con la presentación. Una vez que defino cuál es el alcance, este alcance me va a dar quiénes son los roles y seguramente me va a dar toda esta verticalización de ese servicio, me va a dar quién afecto. De acuerdo a eso, me va a dar quién es la autoridad y quién tiene esos roles. Después me va a dar qué etapas. Entonces ya voy definiendo si pasa una etapa a otra, a quién notifico. ¿Quién va a ser ese owner? ¿Quién va a ser ese implementador? ¿Quién va a ser ese approval? ¿Quiénes van a ser la autoridad que apruebe? ¿Okay? Muy bien, eso lo que haría, digamos, es el flujo. Después está lo que se llama la plantilla. Es decir, yo puedo tener una plantilla que lo que me sirva es para categorizar bien ese cambio. Es decir, aquí yo pido en la primera etapa, que es el submission, cierta información que finalmente a partir de esa información me va a derivar a mí hacia quiénes son los roles que entran en ese cambio, qué impactación tiene, qué prioridad, qué riesgo. O sea, aquí ya pueden haber más parametrización sobre ese cambio, quién es el manager, quién es el owner, qué grupo, qué categoría, para efectos de que esto me genere más información, para efectos de hacer un análisis, es decir, cuáles son los cambios, de qué categoría de cambios son los que no llegan a su fin. Entonces, a través de este poblado, de esta información, me va a dar ese nivel de reportería. ¿Okay? Igual yo podría crear mucho más campos con la idea de más información para efectos de tomar mejores decisiones. Adicional a esta plantilla, eso que me está pidiendo, yo puedo tener, vamos a grabarla, lo vamos a asociar a un workflow, vamos a decirle que es un general, save and next, numeric template, perdón, SD. Y finalmente yo digo aquí quiénes son los roles, o sea, quién es ese approver, quién es el reviewer, quién es el implementador. Entonces, si yo sé que es un tipo de cambio de networking, seguramente el implementador es tal o una o varias personas que van a ser los implementadores de este cambio. ¿Okay? Service Desk provee una forma de automatizar también ciertas cosas en el sentido de que si yo voy cambiando a campos en ese formulario, entonces me va haciendo más fácil para el usuario final. Acuérdense que aquí estamos hablando de una experiencia de usuario final que sea mucho más sencillo, que muy probablemente no requiera ver todo este formulario, simplemente es a partir de datos que él va introduciendo, yo voy habilitando, deshabilitando o seteando valores en ciertos campos. Entonces, ahí dependerá de lo que se quiera hacer. En este caso, yo puedo decir, puedo crear una regla de que cuando el evento de que se modificó un campo y el valor
era general, ¿qué acción haga? O sea, habilito más campos, pongo mandatorios, ejecuto un script. O sea, ahí me posibilita mucho más cosas en el sentido de automatizar esos cambios. Nosotros hemos llegado, vamos a configurar temas de cálculo de riesgo, porque si tal variable más esta otra variable, hago un cálculo matemático ahí, digo, el nivel de riesgo es 1.5. Y en la matriz de riesgo de la organización, eso significa que tiene que pasar por la autorización del CEO. Listo. Entonces, esa, digamos, sería buscar de una forma automática, madurar un proceso y hacer que sea mucho más expedito su aprobación. Bien, eso sería, digamos, lo que es la parte de configuración. Hay otra cosa interesante que tiene que ver mucho con la agilidad y con DevOps y con el tema este de integración continua. Y es que Service Desk provee un REST API. Y a través de ese REST API yo podría hacer operaciones sobre esos cambios. Es decir, el API me permite hacer una serie de acciones sobre la herramienta. En vez de que yo tenga, en vez de tener un técnico o alguien haciéndolo aquí en el interfase, dando clics, yo podría automatizar a través de un REST API la creación de un cambio. Entonces vamos a poner aquí algún valor, solo para efecto del ejemplo. Cambio. Equipo de Ops. Entonces, lo que va a hacer ahí va a llamar el REST API, va a hacer un post a change. La operación que vamos a hacer es añadir y esta es la data que le estamos mandando. Es decir, esta data puede venir a través de una herramienta de integración, de try. Me dice ahí que él fue exitoso. El cambio es el número 2. Miremoslo aquí en la herramienta. Aquí está el cambio número 2. Seguramente se pobló con todos los valores que yo puse. Usó la plantilla que yo tenía automatizada que se pusiera y entró en la etapa de submission. ¿Okay? Y ahí le notificó, según el workflow que tenemos configurado, le mandó seguramente algún correo a ese owner diciéndole necesitamos que apruebe esta submission. Entonces diremos que le da a aceptar. Entonces le doy salvar y aquí va el flujo ya. Entonces necesito que me pueste la información de qué impacto, cuál es el plan de rollout, cuál es el backup plan, el checklist, el downtime. O sea, ya empieza el rol que tiene la parte de planning a poblar toda esta información. ¿Ok? Estos movimientos también yo los puedo hacer a través de approvals, que está aquí. O sea, a través del mismo API yo también podría estar haciendo acciones de aprobación sobre cambios. Es decir, la herramienta me provee diferentes tipos de aprobación. Vamos a hacer un zoom aquí. Me dice aprobaciones a request, aprobaciones a cambio, a compras, y eso pues lo vimos en otros webinars. Entonces la idea es que yo puedo decir, bueno, apruébeme este cambio a través, digamos, de parámetros, que se me pide tres tipos de parámetros, yo podría mandárselo a través de un API. ¿Okay? Eso podría ser también. Bien, esa es la idea, digamos, del flujo. Este flujo ya tiene un submission, tiene un planning. Lo voy a mover solo para efectos de que lo veamos. Después viene la etapa de aprobación. Yo aquí puedo, dependiendo qué tipo de cambio es, seguramente poblar quiénes van a ser los miembros del CAP. O sea, yo podría tener diferentes autoridades. Bueno, en este caso el concepto de autoridades de aprobación. CAP se llamaba antes. La idea es decir, bueno, si es un cambio con un riesgo muy alto, aquí me va a poner el CEO, para efecto que mande su recomendación. Una vez que esta etapa está aprobada, el Change Manager dice, bueno, está aprobado, implementar. Y viene la etapa de implementación y aquí puedo hacer varias cosas. Aquí puedo, si es un cambio muy simple, puedo crear tareas y finalmente ejecuto esas tareas y voy creando una trazabilidad a través de la ejecución de esas tareas, ya sea con la finalización de la tarea o con worklogs o bitácoras sobre ese cambio. Esas tareas pueden estar ya preconfiguradas en el cambio, es decir, yo tengo un cambio que ya conozco cómo es, que es lo que hablábamos en los tipos de cambio, diríamos ya preaprobados, entonces ya tengo que hacer paso 1, 2 y 3, son 3 tareas. Entonces esas podrían ya estar aquí asociadas en la implementación.
Si es algo mucho más complejo, entonces requeriría ya un proyecto. O sea, yo puedo tener todo un proyecto de cambio que implique, imaginémonos, todo un movimiento de on-premise hacia cloud, una implementación de serverless. Imaginémonos cualquier escenario. Ahí la idea es poder tener un control de ejecución sobre ese cambio. Como les decía, lo que buscamos es agilidad para el negocio. Y una vez que está implementado, pues seguramente el implementador decir, ¿saben qué? Todo está bien. Seguramente le digo que está completado. Y una vez que completado, él se fue a la etapa ya de review. Aquí entra ya a ese experto, diríamos, que va a revisar todo ese cambio y va a dar sus puntos de vista, va a decir sí, estuvo bien, o simplemente va a decir, ¿saben qué? Este cambio fue fallido. Y lo va a marcar como completado o fallido. Entonces, en este caso, el cambio está completado. Y finalmente me manda un cierre, donde me va a mostrar ahí por quién fue aceptado, por quién fue completado, y me va a mostrar todo un histórico, y seguramente me va a tener también un tiempo, y esto me generó una estadística, desde cuándo comenzó a cuándo terminó, que era data para poblar esos KPIs que yo les decía. Ahora, miremos cómo podemos sacar, imaginemos que esto se implementó, y después al día siguiente yo tengo incidencias. Es decir, yo podría acá asociar incidentes o problemas que este cambio generó. Entonces digo, no, aquí hay una falla y asocio ese cambio. Entonces, ¿qué sucede? Entonces ya ahí puedo sacar qué incidencias se generaron después de este cambio. Bueno, que iniciaron este cambio, pero la idea aquí es atacho. Vamos a ver si tengo otro, no tengo otro incidente. Vamos a hacer un incidente. No tengo más incidentes, está vacío. La idea sería atachar los cambios que fueron producto, los incidentes que fueron productos de ese cambio. ¿Okay? Entonces ya tengo una información mucho más completa de qué está afectando y qué tan efectivos son los cambios dentro de la organización. Muy bien, espero haber cubierto su expectativa frente a este webinar. Yo agradezco su participación. Realmente para nosotros es muy provechoso pues contar un poco de nuestra experiencia. Los webinars que hemos hecho hasta ahora son 3. Tienen que ver toda una serie de ITCM. Pueden consultarlo en nuestro canal de YouTube. Buscan Agrega HN y ahí van a encontrar los 3 webinars pasados. Los dejo con... Muchísimas gracias, Omar. Los invitamos a los próximos webinars de la serie ITSM. Aún tenemos 2 más. El próximo 25 de julio. El tema es por qué integrar ITOM e ITSM. Y el 8 de agosto tenemos el valor del análisis de datos en ITSM e ITOM. Posteriormente, también hacerles una invitación a poder participar en la certificación de ITIL Foundation que tendremos próximamente. Este lunes arranca, aún tenemos cupos disponibles para Tegucigalpa y para San Pedro Sula. Cualquier información, estamos a la orden. Realmente agradecemos su participación y esperamos verlos pronto, ya sea en nuestros eventos de entrenamiento de ITIL, ya sea en los siguientes webinars, o ya sea que ustedes requieren más información para poder implementar esto en sus organizaciones. Agrega está a la orden para ustedes. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día.